estamos bien. Vamos a comenzar con nuestra clase de números complejos. Ya vamos a ver algunas cosas básicas por ahora para empezar. Y dejamos ya por pasado la materia con respecto a la tarea que ya vimos, dejamos por pasado la materia anterior. ¿Ya? Ya, entonces, leemos el objetivo: conocer el origen y propiedad de los números complejos a través de ecuaciones con soluciones no reales. ¿Ya? Y de ahí vamos a agregar algunas cositas más. Entonces el recuerdo es que hasta ahora conocemos varios conjuntos numéricos, dentro de los cuales existen los naturales, que se denotan con esa letra, no se olviden, parten desde el cero hacia el infinito positivo. Ya tenemos los enteros, que se denotan con la letra Z. Recuerda que aquí tenemos a los positivos, los negativos, el cero. Y la gracia de estos números enteros es que agregamos los inversos aditivos. Si ustedes se dan cuenta, aquí no tenemos inverso aditivo. En cambio acá sí tenemos el inverso aditivo. No olvidar cuál es el inverso aditivo. En este caso sería el inverso aditivo de 2 sería menos 2. ¿Ya? Después pasamos a los racionales. Recordar que los racionales eran todos aquellos números que se podían escribir como una fracción. ¿Ya? En donde específicamente esta fracción ya estaba compuesta por números enteros, ¿ya? Y la condición que tenía que tener era que el denominador tenía que ser distinto de cero. ¿Qué ganamos acá? Los inversos multiplicativos. Recordar que el inverso multiplicativo de un número era darlo vuelta, ¿ya? Entonces recordar que el inverso multiplicativo de un número era que, por ejemplo, si yo tenía, supongamos que yo tenía lo siguiente: si yo tenía A dividido en B, el inverso iba a ser B partido en A. Ya, no olvidarse de eso. Ya, eso. Después vimos el año pasado en segundo medio los números irracionales. ¿Ya? Y recordar que estos números irracionales son todos los números que no se pueden escribir como fracción. Y dentro de esto teníamos el número pi, teníamos el número de oro, que también lo vimos, y varios otros números. ¿Ya? Entonces, todos estos conjuntos, todos estos que acabamos de ver acá, todos estos, los naturales, los enteros, todos esos, los racionales y los irracionales, forman el conjunto más grande, que son los números reales. ¿Ya? No olvidarse de eso. Los números reales engloban a todos estos números que nosotros tenemos acá. Ya. Entonces, los números complejos, un poquito de historia. Hay referencias que los números complejos, como las raíces cuadradas de los números negativos, desde el siglo I a.C., cuando los matemáticos griegos se encontraron con un resultado que consideraron imposible de construir: una pirámide. ¿Ya? No fue sino hasta el siglo XVI que el filósofo y matemático Girolamo Cardano y sus contemporáneos empezaron a experimentar con ecuaciones cuya solución incluía raíces cuadradas de números negativos. De este modo, se intentó dar solución a ecuaciones de este tipo: x cuadrado más 1 igual a 0. Surgió así la necesidad de concebir un nuevo sistema que incorporara este tipo de números, que hoy llamamos los números complejos. Tiene gran utilidad sobre todo en la física, en la ingeniería, por ejemplo en los circuitos eléctricos, aparato electrónico, aerodinámica, entre otros. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver un pequeño video ya para hacer mención a esto. Ante las peticiones de decenas de millones de seguidores para que haga un vídeo sobre los números complejos, también llamados imaginarios, vamos allá con él. Tranquis, que aunque parece un tema complicado, no lo es tanto. ¿Todo el mundo preparado? Vamos a descubrir los misterios de los números complejos. Tenemos montones de números, ya sabes, infinitos, nunca pararíamos de contar. Y encima tenemos de muchos tipos: naturales, los de contar de toda la vida; los enteros, que incluyen positivos y negativos; reales, los de medir, que incluyen a las fracciones, llamadas números racionales; y también a los irracionales, esos raritos, como raíz de 2, pi, la razón áurea, esos con infinitos decimales que no se repiten. En fin, que con los números reales tenemos de todo. ¿De todo? No te creas. Mira esta ecuación: x cuadrado más 1 igual a 0. O lo que es lo mismo, x cuadrado igual a menos 1. ¿Te das cuenta? ¿Qué número es solución de esa ecuación? La solución sería un número que elevado al cuadrado de menos 1. Pero eso es imposible con los números que conocemos, porque cualquier número elevado al cuadrado es positivo, aunque el número sea negativo. 2 por 2 es 4, pero también menos 2 por menos 2 es 4. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos esa ecuación sin solución? ¿Nos contentamos con eso que nos decían en la secundaria, de que cuando la raíz es negativa no hay solución? ¡Jamás! Un matemático nunca se rinde. Bueno,
A veces nos rendimos ante inteligencias superiores, pero no en el caso de los números complejos. Así que, ¿qué hacemos? Pues nada, nos inventamos un número que sirva para solucionar esa ecuación, decimos que la raíz cuadrada de menos 1 se llama i y ya tenemos un número nuevo que resuelve esa ecuación maldita. De hecho, tenemos dos i y menos i al cuadrado es menos 1 y menos i al cuadrado también es menos 1. Pues vaya truco cutre y facilón, dirás. No me extraña que les llamen números imaginarios. Los otros por lo menos existen en cosas de verdad, no tan rápido. Es un invento, sí, pero es un muy buen invento. Para empezar, usando i podemos construir toda una nueva familia de números que llamamos números complejos y que son de la forma a más b por i, donde a y b son números reales cualesquiera. A se le llama la parte real del número y a b por i se le llama la parte imaginaria. Para estos números podemos definir una suma, resta, multiplicación, división, que tengan todas las propiedades que se cumplen con el resto de los números. Y eso hace que podamos resolver la ecuación x cuadrado más 1 igual a 0. Y también cualquier otra ecuación que nos planteemos con x elevado a cualquier exponente y con cualquier coeficiente, entero, real o complejo. Esto es enorme, de verdad. Ya no hay ecuaciones de este tipo sin solución. Este es el teorema fundamental del álgebra. Fundamental. ¿Has oído bien? Pero hay más. Y aquí es donde me tiemblan hasta las piernas. Los números complejos también están en la naturaleza. Nos sirven para explicar la física de lo grande, del cosmos, y la física de lo pequeño, de las partículas subatómicas. Los ingenieros los usan para explicar la electricidad o los movimientos de los gases y los líquidos. Están por todas partes. Pero no eran un invento. Los números complejos son una de esas maravillas de las matemáticas que parecen inventos artificiales, pero resulta que de alguna manera estaban ya ahí, en la naturaleza, esperando que los descubriéramos para poder explicarla, al menos para poder explicarla de un modo científico. Estas cosas son las que me sorprenden tanto y me hacen querer tanto a las matemáticas. I love them. Bueno, entonces, claro, viendo el video ahí de derivando, específicamente es una utilidad ya hoy en día, y específicamente lo que tenemos que tener claro es que siempre estuvieran ahí, ya simplemente que no los habíamos encontrado. Ya, entonces, con la ayuda del señor Cardano aquí, específicamente vamos a tener esta ecuación cuadrática. Ya, si nosotros resolvemos esta ecuación cuadrática ocupando su fórmula, ya recordar esa que teníamos ahí, la vimos el año pasado, identificamos el a, que sería 1, el b, que sería menos 3, y el c, que sería igual a 3. Reemplazamos en la fórmula y nos quedaría más o menos la raíz de, claro, todo lo que está ahí siguiendo con la fórmula. Y cuando vayamos llegando por acá, 9 menos 12, nos vamos a empezar a dar cuenta de que hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Específicamente que tenemos ahí una dificultad porque tenemos una raíz negativa. Separamos esta raíz aplicando propiedades como raíz de 3 por raíz de menos 1. Y ahí ya empieza el problema de esta raíz negativa. ¿Ya? Entonces, esta raíz negativa es a lo que los matemáticos llamaron específicamente, ¿ya?, raíz de menos 1. Y le pusieron el nombre de i. ¿Ya? Específicamente es un invento, ¿ya?, pero era necesario este invento, ¿ya?, para poder seguir avanzando. Entonces ahora vamos a analizar una de las propiedades de este número. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con las potencias de i. Entonces las potencias de i quiere decir que vamos a ir viendo qué ocurre con el exponente a medida que yo voy avanzando en esto. I elevado a 1 va a ser raíz de menos 1. O i elevado a 1 simplemente podríamos ponerle que, en este caso, de hecho yo podría ponerle que es igual a i. ¿Ya? Da exactamente lo mismo. De hecho, poco vamos a trabajar con esta raíz de menos 1. Ya vamos a verlo más como i. Después, i elevado a 2 va a ser raíz de menos 1 por raíz de menos 1. O si quieren ustedes le pueden sacar la raíz con el subradical de ahí y nos queda menos 1. Después, i elevado a 3 es i elevado a 2 por i elevado a 1 por propiedad de potencias. I elevado a 2 ya lo calculamos acá arriba, es menos 1, por lo tanto lo reemplazo. Y me queda menos 1 por i, eso me da como resultado menos i. Ya lo vamos a dejar todo en términos de i. Después, i elevado a 4 es i elevado a 2 por i elevado a 2, propiedad de potencia. ¿Ya? Bases iguales, los exponentes se suman. Y i elevado a 2 ya lo calculamos también. Menos 1 y el otro i elevado a 2 también es menos 1. Y menos 1 por menos 1 es 1. Sigamos avanzando en esto. I elevado a 5 es i elevado a 4 por i elevado a 1.
pero i elevado a 4 ya lo calculamos, es 1. 1 por i es i. Sigamos con el siguiente. I elevado a 6 es i elevado a 4 por i elevado a 2. I elevado a 4 es 1, por lo tanto me va a quedar i elevado a 2. Y si ustedes se dan cuenta, se empiezan a repetir. Miren, aquí ¿qué pasa? I elevado a 2, pero i elevado a 2 ¿cuánto era? Menos 1. Entonces vamos a tener que esté igual a menos 1. Después, i elevado a 7 es i elevado a 4, que eso es 1. Ahí tenemos i elevado a 3, ya lo calculamos. I elevado a 3, ahí nos quedó, porque i elevado a 3 por i elevado a 4 es i elevado a 3. Y i elevado a 3 ya lo calculamos. ¿Y eso cuánto es? Es menos i. Ahí ya lo calculamos el i elevado a 3. Y finalmente, i elevado a 8 es i elevado a 4 por i elevado a 4. Y eso es igual a 1, porque esto es 1 y esto es 1. Y 1 por 1 es 1. Entonces, si nos damos cuenta, se comienzan a repetir y se puede observar que los múltiplos de 4 tienen el valor de 1. Si yo observo i elevado a 4 es 1. I elevado a 8 es 1. Después cuando yo vea i elevado a 12, que también es múltiplo de 4, el exponente, si ustedes se dan cuenta, ese también va a ser 1. I elevado a 40 también va a ser 1. ¿Por qué? Porque todos los múltiplos de 4 resulta que son 1. Entonces acá nace una estrategia para poder calcular todo esto. ¿Ya? Y aquí aparece, si queremos calcular i elevado a 23, realizaremos el siguiente proceso. En realidad esto sirve para cualquier número. Dividir el exponente por 4. O sea, este 23 lo vamos a dividir por 4. Identificar el resto de la división. Recuerda que cuando ustedes iban en básica, cuando eran bastante chicos, ustedes realizaban la división y les sobraba algo. Ese se llamaba resto, no olvidarse de eso. Y el resto de la división será nuestro exponente de i, ¿ya? O va a ser el resultado, por así decirlo. Ya, hagamos un ejemplo. Vamos a calcular i elevado a 23. 23 dividido en 4 entra 5. 5 por 4, 20 y me sobran 3. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que i elevado a 23, lo que queríamos calcular, va a ser igual a, y acá es importante esto, va a ser igual a este i, pero elevado al resto que me quedó, elevado a 3. Y nosotros en nuestra tablita acá arriba ya sabemos que i elevado a 3 es i elevado a 3 es menos i. Por lo tanto, i elevado a 23 es menos i. Sigamos avanzando. Eso sería. Siempre dividir por 4, identificar el resto y ese va a ser el exponente de mi resultado. Ya. Los números complejos se definen de la siguiente forma. Se definen de la forma a más bi, donde el a y el b son números reales. Y tenemos la condición, y esto es súper importante, que i elevado a 2 tiene que ser igual a menos 1. ¿Ya? Por lo tanto, algunos números complejos que podríamos tener: 2 más i, 3 menos 5 tercio i, raíz de 2 menos raíz de 3i, 2 menos 5i y así sucesivamente. ¿Ya? Esos serían algunos números complejos que tenemos. Dentro de lo que es operatoria, vamos a tener, definamos los siguientes números complejos: z1 a más bi y z2 más c más di. La suma de estos dos números complejos se va a definir como lo siguiente. Voy a sumar, si ustedes se dan cuenta, voy a sumar el a más el c, ¿ya? Ahí me va a quedar un numerito, y tengo que sumar el b más el d, ¿ya? O sea, por un lado sumo los que no tienen i y por otro lado sumo a los que tienen i. Ya, basta con eso de que está ahí. Y la multiplicación es multiplicar término a término. Aquí vamos a hacer algunos ejemplos para que quede claro. Aquí tenemos un número complejo, 2 más 3i, y acá tenemos otro número complejo, menos 5 menos 4i. Entonces, remarqué aquí con celeste los números que tengo acá y me queda 2 menos 5. ¿Me da cuánto? ¿Cuánto me da como resultado eso? Me da lo siguiente. Me da menos 3. Entonces eso es lo que tengo que tener claro. Me da menos 3. Grueso error ahí. Me da menos 3. ¿Ya? Y me va a quedar específicamente eso. Y 3 menos 4i me da menos 1i. ¿Ya? Ahí igual le vamos a poner el 1 para que se guíen. Menos 1i. ¿Ya? Básicamente eso. O sea, si ustedes se dan cuenta, agrupo. Es agrupar, básicamente. Es como si estuviéramos trabajando en álgebra. ¿Ya? Así de sencillo. Y por otro lado, la multiplicación
Ya, es término a término. Entonces multiplico raíz de 2 por este de acá y por este de acá. Y acá el raíz de 3 lo multiplico por raíz de 2 y por raíz de 3, sí. Ya, voy a multiplicarlo. Raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 4. Seguimos conservando las mismas propiedades de los números reales. Raíz de 2 por raíz de 3 y me va a quedar raíz de 6i. Después me va a quedar raíz de 3i, lo multiplico por la raíz de 2i, menos por más me da menos, entonces me queda la raíz de 6i. Y finalmente multiplico raíz de 3 por raíz de 3, más por menos menos, me queda raíz de 9, y además i por i, propiedad de potencia, me da i elevado a 2. Ya, y acá es simplemente seguir con esto. Raíz de 4 es 2. Estas raíces que tenemos acá se matan, se eliminan, ¿ya? Y me queda en 0. Y acá me queda la raíz de 9 es 3 y cuadrado. Porque el i está fuera de la raíz, ojo, ahí hay que verlo, está fuera de la raíz. Pero i cuadrado, nosotros dijimos que ¿cuánto era i cuadrado? I cuadrado, nosotros dijimos que era igual a menos 1. Por lo tanto, como i cuadrado es igual a menos 1, lo reemplazo y me va a quedar 2 más 3 por menos 1, 2 menos 3 y como resultado final me da menos 1. ¿Ya? Así de sencillo. Ya, entonces lo que le dejé acá son unos ejercicios para que ustedes lo resuelvan. Ya, más de lo mismo. Acá divido por 4 y me va a quedar i elevado al resto que me quede. Acá resuelvo primero la potencia y después lo multiplico por menos 2. Resuelvo potencia, acá primero resuelvo las potencias y después las multiplico. ¿Ya? Como ustedes quieran ahí. O si quieren aplican propiedad de potencia y de ahí le calculan el resto. Y acá es simplemente sumar. ¿Ya? Seguimos sumando, de igual como ustedes lo saben hacer, las fracciones, todo eso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá el 4 tercios lo sumo con el 3. ¿Y qué pasa con la i que queda acá? Se mantiene. ¿Ya? Se mantiene. Solo cuando yo las multiplico, ahí se eleva a 2. ¿Ya? Y acá multiplicar término a término. Eso sería, chiquillos. Que estén muy bien. Chao.